Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Estimados amigos, hemos llegado al inicio de un nuevo año, estamos comenzando este nuevo año y por supuesto eso no significa que no estudiemos la palabra del Señor, muy por el contrario, es un tiempo en que debemos seguir centrados en la palabra del Señor, que es lo único que puede hacer que nuestra vida sea distinta, sea diferente, y por eso debemos marchar en pos de esa verdad bíblica que nos ayudará a entender el mensaje de Dios para nuestra vida. Hoy entraremos en el capítulo 14 del libro de Ezequiel y allí encontraremos el mensaje de Dios para nuestra vida, esta profecía contra la idolatría de los ancianos de Israel, y vamos a hablar sobre esto que vamos a mencionar en este texto bíblico. Lo primero que vamos a hacer es orar. Vamos a orar al Señor para que Él pueda dirigirnos en este tiempo de estar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser entero, para que tu gloria, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos hacer. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos oriente y nos guíe en esta hora. Oramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, estamos ya a pocos días en que hemos empezado un nuevo año y por lo tanto con nuevos desafíos, con nuevos
quehaceres en la vida y con nuevos proyectos también que ustedes pueden tener para este año. Pero cuando se trata de estudiar la palabra del Señor, en este capítulo 14 de Ezequiel, vamos a señalar que es un capítulo que está dividido a lo menos en dos partes. Una que tiene que ver con la profecía contra la vivencia idolátrica de los ancianos, que va a aparecer esto en los textos 1 al 6. Y luego encontramos la certeza de la destrucción de Jerusalén, que vamos a mirar más detenidamente entre los versículos 12 al 20. En ambas ocasiones y en ambas secciones de este capítulo se inician con la frase ya usada en otros elementos, en otros momentos de la vida de Ezequiel, cuando él dice, y vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra del Señor. Entonces, vamos a ver cómo en este capítulo el Señor continúa dándonos una mirada, un bosquejo de lo que va a ser el motivo por el cual Él juzga a esta ciudad de Jerusalén de la forma en que lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿No? Y lo importante también será darnos cuenta que esos principios que se exponen, que se tratan en este capítulo, se están dándonos también y mostrándonos una razón también en la actualidad, porque Dios aún juzga a las relaciones de los seres humanos, a las vidas de los seres humanos y a las naciones con su poder. Vamos a considerar entonces en este primer párrafo esta profecía contra los ancianos. En estos textos Ezequiel llama a estos ancianos de Israel para que se arrepientan. Es decir, fíjense que Dios siempre está buscando la forma, la manera como su pueblo se pueda arrepentir. Dios siempre está en la búsqueda de que no solo el pueblo, sino también los líderes religiosos puedan tener su oportunidad de arrepentimiento. De otra manera, no sería así. Así es que el mensaje entonces que se observa por toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lleva al ser humano al arrepentimiento en este mensaje de Dios. Es decir, para aquellos que profesan pertenecerle, para aquellos que dicen ser sus hijos, para aquellos que dicen ser parte de su pueblo, porque así ha de actuar. Y desde este versículo 1 viene a mostrarnos aquello. Entonces dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Aparentemente mostraron una cierta inclinación, una cierta apariencia de piedad y fingen estar dispuestos a escuchar al profeta. Ellos aparentemente se muestran como dispuestos a prestar atención. Por eso dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron. Este sentido de ir para mostrar una apariencia de piedad. Eso ocurre en nuestro tiempo. Es más, ocurre incluso dentro de las congregaciones. Este aparente arrepentimiento. Y al parecer así ocurre aquí. Luego, en los textos 2 y 3 dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es cierto que ellos no habían fabricado ídolos. Es cierto que ellos no tenían ídolos físicamente, pero el texto nos lleva a mostrar que ellos tienen a esos ídolos en su corazón, ¿no? Ellos vienen de esta manera, vienen a mí, ¿no? Buscan en Ezequiel. Estos eran los líderes de la comunidad de Israel en el exilio. Estamos hablando de aquellos que están viviendo
en el exilio, que son los líderes que han de motivar, que han de animar, que han de impulsar al pueblo en la búsqueda de Dios. Sin embargo, son los que están más lejos. Entonces, incluso muchos, si uno mira el capítulo 8 del capítulo de Ezequiel en el texto 8, en el capítulo 8, versículo 11 en adelante, vamos a darnos cuenta que muchos de los gobernantes y jefes de los cautivos en Babilonia fingieron ser mucho mejores que aquellos ancianos en Jerusalén. Pero de hecho, no lo eran, ¿no? Es más, eran peor que aquello. Entonces, habían venido probablemente con la esperanza de escuchar algo relacionado con el fin del exilio, ¿no? Para así entonces transmitir a la casa de Israel esta noticia, ¿no? Pero la información que se les da, la noticia que se les entrega, no es la que ellos esperan, no es lo que ellos están esperando. Ellos fingen que quieren escuchar al profeta, ¿no? Esto es como cuando una persona asiste al templo, ¿no es cierto?, con cara de piedad, con una Biblia bajo el brazo, fingiendo que quiere servir al Señor, pero en realidad su corazón no está ni allí. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, ¿no? Entonces, Dios le da a Ezequiel una visión que va más allá del humano, que va al corazón de estos líderes, ¿no? Entonces, los ídolos de ellos no eran evidentes, no eran ídolos que estuvieran hechos como los demás ídolos, pero estaban allí, estaban en su corazón, no estaban exteriormente, estaban dentro de ellos. Pero esta idolatría secreta, sin duda, les hace tropezar con su propia maldad. Por eso es que la palabra del Señor le reveló que cualquiera que fuera su actitud exterior, en el fondo, cualquiera actitud piadosa que pareciera ser en su rostro, en su forma de actuar, en su rostro, en su forma a lo mejor de inclinarse delante del profeta, eso era simplemente mentira, era una postura, pero no era una real convicción de que Dios estaba con ellos. Entonces les encarga y les declara que mientras la idolatría esté dentro de ellos, permanezca en su corazón, simplemente estarán muy lejos de Dios, no estarán nada cerca de Dios. Así es que, digamos, la sentencia para ellos, la culpabilidad de ellos está en que ellos, siendo los ancianos, los líderes espirituales, habían sido infectados con este virus de idolátrico propio de los babilónicos. Entonces, no habían sido leales a Dios, no habían sido leales al Señor, pero habían formado estos ídolos en su corazón. Eran como un pueblo en los días, en el tiempo de Isaías, por ejemplo, que se acercaba a Dios con palabras, pero no con el corazón, como dice Isaías. Su corazón está lejos de mí. Jesús le dice, por ejemplo, a los fariseos de su época que eran simplemente culpables del mismo pecado, ¿no? Del mismo pecado. Ustedes son tal cual, porque hacen las cosas y actúan. Quiero leer los textos 8 y 9 del capítulo 15 de Mateo, simplemente como una referencia que nos pueda ayudar a entender un poquito mejor esto en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Y dice el texto 8 y 9 lo siguiente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo está lejos de buscarme a mí, lejos de estar en la búsqueda de un Dios trino, verdadero, genuino, ¿no? Están lejos de eso. Entonces, por eso que Juan, cuando termina su carta, en la primera epístola dice: hijitos, guardaos de los ídolos, cuídense de los ídolos, no solo de los ídolos físicos, sino de los ídolos que ustedes van creando en su propio corazón. Quizás usted tenga algún tipo de ídolo en su propio corazón. Entonces, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
sabiendo el pecado que está oculto en su vida, Dios le hizo a Ezequiel una pregunta obvia, pero a la vez importante, ¿no? Mostró que Dios no tenía la obligación de responder a la pregunta de estos hombres. ¿Por qué? Porque el pecado que está en los secretos de su corazón no permite siquiera que Dios les responda, que Dios les hable. ¿Cómo va a hacerlo si no hay verdad en ellos, si no hay lealtad en ellos, ¿no? Entonces, este texto es importante para aquellos que acuden a la Biblia en busca de orientación, pero sin embargo no se puede. ¿Por qué? Porque ellos mismos han levantado una barrera en su propio corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Pueden estos hombres de verdad venir a mí con realidad? ¿Vienen a preguntar a mí de manera seria? ¿Es apropiado que yo deba aconsejarlos siendo pecadores, obstinados, resueltos, que no quieren escuchar? ¿Les ayudaré en su angustia a los que en su corazón tienen aún los ídolos? No es posible hacer aquello. Entonces, luego el texto 4, ¿no? Hay 5 dice lo siguiente: háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Dios, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que juzgará a estos hombres. En el Nuevo Testamento más adelante, Jesús los llamará hipócritas a esos religiosos de su tiempo. Él utiliza esta tremenda palabra, ¿no? Ezequiel está hablando a los líderes espirituales, no está hablando a cualquier persona, está hablando a los que han de conducir al pueblo. Pongámonos en ese ejemplo, ¿no? Yo podré hacer esto, la multitud de sus ídolos, ninguna señal, ninguna palabra, ninguna profecía será dada, sino que yo mismo, el Señor, les responderé con hechos y no con palabras. Esto pudiera parecernos fuerte. El Señor dice, les mostraré mi poder, no les hablaré, les mostraré mi poder. ¿Para qué dice? Para tomar a la casa de Israel por el corazón. Esta declaración potente de Dios, ¿no? Dios, el juicio sobre Dios, en la conquista, las razones del por qué Dios permite la conquista del cautiverio en Babilonia. Lo hizo para tomarlos por su corazón. Su corazón estaba lejos de Dios. Él tenía el deseo, el anhelo, la intención de apoderarse de ellos nuevamente. Dios le dice a Ezequiel que el pueblo lo había abandonado para seguir a los ídolos. El pueblo se alejó de Dios y que Él los disciplinaría para recuperar su corazón. Lo que Dios espera es conquistar el corazón del hombre, porque desde el corazón del hombre incluso se maquinan los pensamientos, se maquinan las palabras vanas, ¿no? Así como el verbo, por ejemplo, tomar, transmite la captura forzosa de prisioneros, la conquista de una ciudad, o los padres que se apoderan de un hijo, etc. Así, el corazón de Dios, para que Israel vuelva a Él, se manifiesta en este hecho poderoso, para que ellos se aparten de la idolatría, para que se alejen de eso. Dios quiere, desea, anhela conquistar el corazón de ellos. Dios quiere conquistar su corazón. Ya se han apartado de mí, dice. Todos ellos por sus ídolos. Esta era, hermanos, amigos, esta es la razón por qué ellos están lejos de Dios. Y la razón por la que su corazón está a años luz de Dios. Así como un cónyuge que siendo infiel puede entregar su corazón a otra persona, Israel infielmente entrega su corazón a los ídolos de estos cananeos y de otras naciones vecinas. Así es que está esta situación de los hombres de Dios, de los religiosos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando escuchamos palabras de Dios, no solamente oír lo que ellos dicen, sino mirar sus vidas. Por eso
que aquí es importante, amigos, hermanos, es importante la vida de iglesia, porque en la vida de iglesia usted conoce a sus líderes espirituales. No es ese líder que usted escucha en la televisión, que claro, puede hablar bonito, pero usted no conoce su corazón. Usted no conoce su descendencia, usted no conoce su actuar diario, usted no conoce su familia, usted no conoce sus pensamientos. En cambio, a esos líderes espirituales que Dios ha puesto en la congregación, donde usted está, usted los conoce. Usted sabe cómo son. Usted sabe cómo han actuado en momentos difíciles. No estoy diciendo que sean superhombres o supermujeres. No estoy diciendo que no sean pecadores también. Pero usted conoce su actuar y la vida de cada uno de ellos. Ya están apartados de mí, están tan distantes, son tan infieles, ¿no? Ahora, los versículos 6 al 8 dice, por tanto, por lo anterior, por lo que he dicho, ¿no? Por el llamado que he hecho a los ancianos a arrepentirse, a volverse, ¿no? Ahora hay este llamado al arrepentimiento. Por tanto, dice, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Convertíos. Convertir significa volver, ¿no? Volver. Volveos de vuestros ídolos. Aparten su corazón, aparten su rostro, aparten su vida de todas sus abominaciones. Aparten su corazón mismo de los ídolos a Dios. Esta es la palabra de Dios para ellos en Israel. Que lo buscaran. Si ellos tenían alguna pregunta, Dios tiene una respuesta. Dios tiene para ellos algo. Simplemente convertidos. Es decir, arrepiéntanse. Apártense de los ídolos. Apártense de las abominaciones. No sigan ese camino, ¿no? Esto incluye a los de la casa de Israel como a los extranjeros. Dice los moradores extranjeros que viven en Israel. Entonces, no importa la nacionalidad, no importa si son nativos de Israel o no, o son extranjeros, todos ellos, a través de su idolatría, se han apartado de la relación, de la comunión, de la convivencia con Dios. Ahora, Dios tratará directamente con ellos. Dios les hablará a ellos, al corazón de ellos. Dios les hablará. Ahora sabrán el lenguaje de Dios. Cualquiera que venga al profeta para preguntarle por mí, dice. Cualquiera de ustedes que venga al profeta para preguntar por mí, como lo hicieron los ancianos en los textos anteriores. Cualquiera de ellos, ¿no? Acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces escuchamos esto, pastor, hermano, hermana, pastora. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea para mi vida? Estaban los ancianos inmersos en sus profecías, en su idolatría secreta. E iban donde el profeta para preguntarle, pero no era lo que querían escuchar. Y pondré, dice, mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento a tales hombres, a estos hombres de corazón doble, a estos hombres que dicen una cosa pero hacen otra. Dice Dios que conoce los corazones, Dios que sabe la verdad, Dios que sabe lo más profundo de tu corazón. No hay secreto en tu vida, amigo, hermano. No hay secreto en tu vida que Dios no conozca.
Él, el mismo Dios, se opondría a ellos y los juzgaría de acuerdo a su propia verdad. Dice, pondré mi rostro contra aquel hombre, lo miraré hasta la muerte, lo pondré como escarmiento, así como el nombre de Enrod que se ha convertido para la destreza de la casa. Y Babel, para él, habla incomprensible. Él habla incomprensible. ¿Se acuerdan, Babel? Yo iré contra ellos. Yo les hablaré a ellos. Entorpeceré sus lenguas. No podrán, así dice. El nombre Israel se convertiría en proverbial. Dios vendría sobre ellos. Este castigo de Dios hace eco entonces de la redención de Dios. Dios se pondría en contra de ese hombre hasta que fuera destruido de en medio de Israel. De en medio de Israel. Y los textos 9 al 11 nos dicen lo siguiente, y voy a leerlo. Dicen así: cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. El propósito de Dios es ser el Dios eterno y soberano de su pueblo, ¿no? Cuando el profeta, el hombre de Dios, aquel que Dios ha colocado frente a ellos, sea engañado y en base a ese engaño hablar, entonces también será castigado. Cuando el pueblo vaya a un falso profeta a consultar por el Señor, Dios traería sobre ellos una respuesta nefasta. Así como la gente que consulta a divinos, que consulta las cartas, que consulta las estrellas, que consulta esto, lo otro, aquí y allá. El profeta tiene que saber cuál es su oficio. Y su oficio es hablar la palabra verdad de Dios. La palabra verdadera de Dios. El profeta no debe ir tras una palabra engañosa. No debe buscar el lenguaje lisonjero para los hermanos. El mensaje que usted reciba cada semana, cada día en el estudio bíblico, el día domingo en el culto a través de la Biblia, no puede ser un mensaje lisonjero. La gente hoy día quiere que a través de la Biblia y con la Biblia aprobemos lo que ellos hacen, pero eso es pecado. Cuando hablamos de la familia, por ejemplo, no podemos decir que familia es aquel que vive con una mascota, que son apreciables, que son amigables, que es loable tenerlas. Pero una mascota es una mascota. Una mascota no reemplaza a un hijo. Una mascota no reemplaza a un esposo, una esposa. Una mascota siempre será una mascota. Nunca llegará a ser una persona en la familia. Ese es el mensaje. Cuando tratamos de entregar el mensaje del Señor, tiene que ser el mensaje puro, aunque a mucha gente pudiera no gustarle. No podemos adecuar la Biblia, no podemos acomodarla a los tiempos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, nos dice una gran verdad para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestro momento en el que nosotros vivimos, en el que a nosotros nos toca vivir por la gracia misericordiosa del Señor. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no se adapten al siglo, sino que busquen cómo el siglo se adapta a la voluntad de Dios, cómo el siglo se adapta a la palabra de Dios. ¿No? Cuidado, no vayamos buscando lo que los hombres quieran escuchar. Por eso es que cuando el profeta, el falso profeta, que percibe los deseos de esos idólatras, ¿no?, les daba una palabra de acuerdo a sus deseos, ayudándoles así a que mantuvieran su estado apostático de maldad, de engaño, es porque el profeta mismo había sido engañado desde su propio corazón. Por eso que el texto dice: extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Extenderé mi mano contra él y lo destruiré. Dios dice: el falso profeta será destruido. Aunque en algún momento Dios lo haya usado, será destruido. Al haber en el pueblo profetas mentirosos que proclaman, que anuncian al pueblo exactamente lo que quieren oír, Jehová asegura que el juicio de él viene sobre su pueblo. Y llevarán, dice, ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consulta, como la maldad del que da el consejo. Dios traería juicio no solo sobre el falso profeta, sino también sobre aquel que buscó al falso profeta. Por eso, amigos, nosotros somos llamados a buscar a Dios y a entregar la palabra de Dios. ¿Para qué dice? Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contaminen más. Una vez más, Dios les dice: el propósito último del juicio para ustedes es que sean corregidos de sus pecados, que no se desvíen como antes. Y que el resultado de eso va a ser una relación restaurada. Y ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. El anhelo del corazón de Dios es que el pueblo nunca se desvíe. No, nunca se desvíe. Que nunca estén perdidos. Este es el propósito que Dios declara en la historia de la raza humana, en esta raza que busca el servicio a Dios, pero que muchos se apartan de él. Cuando Israel, en los tiempos de Nehemías, de Esdras, regresa a la tierra, no tenían el mismo problema de idolatría. En cierta medida, la conquista, el cautiverio de Babilonia, sanaron a Israel de su idolatría. En el juicio de Dios hay un propósito. En los actos permisivos de Dios hay un propósito. Y hay un propósito que todos nosotros debemos buscar. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí, hasta este texto 11, y continuaremos el próximo miércoles estudiando la palabra del Señor desde el texto 12 hacia adelante. Amigos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por lo que tú eres y por lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser profetas verdaderos, pero también ayúdanos a ser hijos verdaderos, que busquemos tu verdad, que busquemos tu palabra y que nos acerquemos a ti con un corazón contrito y humillado ante tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que continúen disfrutando de este nuevo año que ya hemos comenzado. Hoy, día
3 de enero. Dios les bendiga. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.